cordiales. Vamos a pasar a la cuestión del complemento circunstancial. Ya antes habíamos visto el complemento, el sujeto, el objeto directo, objeto indirecto, y ahorita nos toca ver los circunstanciales. Los circunstanciales, como los otros tres que mencioné, van a regirse por preguntas y esas preguntas se las tienen que hacer al verbo. Cuando le preguntan algo al verbo es para ver las circunstancias en las cuales está redactada la oración. Por ejemplo, si ustedes le preguntan quién es el sujeto, obviamente el verbo les va a decir quién es el que va a realizar la acción del verbo. Si le preguntan si ese verbo requiere un objeto directo para funcionar o ejercer, obviamente les va a dar el objeto directo. Si ustedes preguntan al verbo si hay otra persona de igual importancia que el sujeto, obviamente les va a mencionar el objeto indirecto. ¿Qué son los complementos circunstanciales? Pues expresan las circunstancias en las cuales se hace la acción del verbo. Como su nombre lo dicen, siempre el dominante de la lengua es el que siempre acierta. ¿A qué me refiero? Si en este caso estamos hablando de un circunstancial, pues se deriva de la palabra circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Pues el contexto o lo entorno o lo que está alrededor de el problema, el meollo, el tema, como ustedes quieran llamarle. En este caso, la acción del verbo es lo que va a dictaminar la oración. Vamos a empezar con el primer complemento circunstancial, que va a ser el complemento circunstancial de modo. El modo va a responder a la palabra como más verbo, más sujeto. Y vamos a ver unas dos ejemplos. Por ejemplo, lo estudiaremos con detenimiento. Me han dicho que qué es lo que ustedes pretendo que hagan con esto. Miren, básicamente si ustedes ya lo saben esto, no es necesario copiarlo. Pero si no son buenos para estas cuestiones de la gramática, yo sugiero que hagan sus apuntes, porque en la medida de que ustedes vayan quedando claro los pasos, ya no se les va a complicar cuando pasemos a un nivel mayor. Esto es la base de lo que vamos a ver. Y lo que vamos a ver, o nuestro objetivo, es las oraciones subordinadas, y esas sí están bastante pesadas. Entonces, si ustedes ya saben esto, no es necesario que lo copien. Pero si a ustedes les falla, el problema va a ser con las subordinadas, porque no van a tener notas y les va a costar un buen, porque van a tener que regresarse hasta que es una categoría gramatical. Solamente les digo eso. Ya son ustedes grandes como para saber si lo hacen o no. Y de lo que yo en lo particular estoy de acuerdo es que mejor se trabaja una vez a que lo vuelva a repetir una y lo repita dos y la repita tres. Y bueno, ya mejor lo hubiera hecho una vez bien y ya no lo vuelvo a repetir. ¿Vale? Los estudiaremos con detenimiento, ok. Estudiaremos es el verbo, ok. ¿Qué estudiaremos? Es un sujeto tácito. Lo que es una preposición, es un pronombre, de objeto directo. Lo que se me pasó decirles es que los pronombres de objeto directo y objeto indirecto. Por ejemplo, cuando yo digo como,
chocolates. Bonita palabra lo puedo sustituir por un pronombre y solo decir los como, y este es el verbo, este es el objeto directo como un pronombre. Los pronombres de objeto directo, ahorita les digo, hasta parecen una grosería. Espérenme un momento. Ya. Los pronombres que pueden sustituir al objeto directo es me, te, se, lo, la, los, las, nos, o, os no, ya es un pronombre arcaico, etc. Ustedes dirán, ¿cómo me voy a memorizar esto? Pues nada más con esta cuestión, méteselo o métesela, y las es más que suficiente. Generalmente estamos hablando de un objeto directo cuando tenemos el pronombre lo. Cuando estamos hablando de objeto indirecto, aquí, ¿qué vamos a hacer? Velero transportó, ese es el verbo. ¿Qué transportó? En este caso es un objeto, es un sujeto. El velero, un barco velero, transportó a María, y María es un objeto indirecto. Si yo quiero eliminar a María, voy a decirle un barco velero la transportó. La es el objeto directo de María. Sin embargo, está mal, porque al final de cuentas nosotros vimos que la o lo es de objeto indirecto. Generalmente lo decimos mal, porque en realidad tendría que ser un barco velero le transportó. Transportó es el verbo, le es el objeto indirecto que me está hablando sobre María. Esto de la es incorrecto, pero como la lengua no sabe de reglas, pues hace lo que quiere. Y si por decirlo así sería a Mario, les puedo asegurar que esto se cambia a un barco velero lo transportó. ¿A quién? A Mario. Pero si se dan cuenta, un barco velero le transportó va a ser igual que María o Mario. Espero que haya quedado claro. Los pronombres de objeto indirecto, me, te, le o les. Por ejemplo, si yo quiero poner pronombres en lugar de todo la oración, voy a hacer lo siguiente. Con la cabeza, Miguel le hizo un gesto cortés a Sebastián. Ok, vamos a ver. Le hizo es el verbo. Quien hizo, Miguel, es el sujeto. Con la cabeza es un complemento circunstancial. Un gesto cortés es un objeto directo. Y a Sebastián es un objeto indirecto. Bueno, si yo pongo Miguel
le, lo hizo con la cabeza. Yo sé que le es un objeto indirecto y que lo es un objeto directo y que obviamente está mal dicho, o sea, no hay una resonancia o no. Lo que se hace es eliminar la le y ponerle se. Cambiamos por este pronombre. Miguel se lo hizo con la cabeza. Se escucha horrible, pero en términos gramaticales funciona. Regresando a nuestro complementos circunstanciales, nosotros aquí yo les estaba ya explicando sobre la cuestión de el complemento circunstancial de modo y que aquí estudiaremos, es el verbo, lo es el objeto directo, el sujeto es tácito y con determinación viene siendo el complemento circunstancial de modo. Vamos a ver, el verbo es hizo, lo es objeto directo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se lo enseñaron? Complemento de modo. Siempre va a responder la pregunta de la cual estamos viendo o verificando. Entonces, vamos a pasar a la de complemento circunstancial de tiempo. Perdón, aquí ya estaba haciendo otro. La de complemento circunstancial de tiempo. Va a responder la pregunta cuando, recuerden el acento diacrítico, más verbo, más sujeto. Ok. Llegará en el momento menos esperado. Llegará en el momento menos esperado. Vamos a ver el verbo. Si ustedes tienen dificultades para identificar el verbo, solo conjúguenlo. Yo llegaré, tú llegarás, él llegará, ¿no? Si no se puede conjugar, obviamente no es el verbo. Por ejemplo, esto que sea el verbo, yo momento, tú momentas, nosotros momentamos, pues no. Por ejemplo, una vez una niña me dijo que la mamá era, mejor dicho, mamá era el verbo. Yo mamá, tú mamá, nosotros mamamos. Pues no, ¿verdad? Entonces es un buen chiste, me encanta ese chiste y lo tenía que decir. Entonces, pero sí es cierto, alguien me dijo que mamá era el verbo. Entonces, para que no haya duda de qué estamos hablando. Llegará el momento menos esperado. Llegará en el momento menos esperado. Llegará, es sujeto tácito, de nuevo, o ella, él llegará en el momento menos esperado. Ok. ¿Cuándo llegará él o ella en el momento menos esperado? Este es el complemento circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el complemento circunstancial de lugar. El lugar corresponde a la pregunta ¿dónde? Con su acento diacrítico, verbo más sujeto. Y vamos a ver una oración. Ahí venía él.
Vamos a ver, verbo es venía, yo vine, tú venías, él venía. ¿Quién venía? Él, por ejemplo, este es el sujeto y ahí es un circunstancial o un verbo, adverbio de lugar. Por lo tanto, ¿dónde venía él? Ahí. Entonces, complemento circunstancial de lugar. Vamos a ver otro. Por ejemplo, Dora se sentó junto a la estufa. Dora se sentó sobre la estufa. Ok. Sentó sobre la estufa. Verbo, sentó. Todos los verbos en pasado se acentúan. Todos los verbos en futuro se acentúan. Dora se sentó sobre la estufa. Verbo. ¿Quién se sentó? Dora. Ojo, este no es pronombre de objeto indirecto. Ustedes dirán, pues ese maestra. No. Esto contribuye, esto más bien es parte del verbo. Hay verbos que se llaman verbos con pronombre. Por ejemplo, se sentó, él se sentó, ella se sentó, yo me senté, tú te sentaste. Necesitan un pronombre, es todo el verbo. Por ejemplo, el verbo bañar también necesita un auxiliar y un auxiliar pronombre. Por ejemplo, me bañé, te bañaste, él se bañó. Ajá. Ese, te, se, me son pronombres que ayudan al verbo. Son parte del verbo. Por lo tanto, es todo el verbo. Sobre la estufa. El de lugar, vamos a ver, esto es complemento circunstancial de lugar. ¿Ok? Vamos a ver el otro complemento circunstancial de cantidad. De cantidad va a responder a la pregunta ¿cuánto? Más verbo, más sujeto. Diacrítico, por favor. Comió bastante. Y pidió más. Ok, vamos a ver, comió bastante, comió es el verbo y bastante es un adverbio de cantidad que es complemento circunstancial de cantidad. Ustedes me dirán, bueno, ahorita les digo, pidió es el verbo y más es el adverbio de cantidad. Por lo tanto, es un circunstancial, complemento circunstancial de cantidad. Ajá. Vamos a ver el otro circunstancial que es de instrumento, que responde a la pregunta ¿con qué? Más verbo más sujeto. ¿Ok? Entonces vamos a ver que instrumento, sí, me como las palabras. Ustedes ya se habrán dado cuenta, pero bueno, por eso estoy gorda. Pero en fin, de instrumento. ¿Con qué? Más verbo más sujeto. Golpeó la mesa con el vaso. Golpeó la mesa con el vaso. Perdón. Mesa no es, ¿verdad? El verbo. Golpea. Yo mesa, tú mesa, nosotros meciamos. Yo vaso, tú vaso, nosotros vaciamos. No, pues no. Este es el verbo. ¿Qué golpeó? La mesa, este es un objeto directo.
con el vaso es un objeto, es un complemento circunstancial de instrumento. Ajá. Entonces, vamos a ver otra oración. Recortó las imágenes. Recortó las imágenes. Recortó las imágenes con una pequeña tijera, con las tijeras. Ok, vamos a ver, yo imagen, tú imagen, nosotros imagines. No, ¿verdad? Recortó es el verbo que recortó. Las imágenes, este es el objeto directo. Con las tijeras es el complemento circunstancial de instrumento. ¿Vale? Está muy fácil, o sea, más fácil no se puede en la vida. F, vamos a ver de compañía. Y responde a la pregunta, ¿con quién? ¿Quién o con quién? ¿O con quién? Mejor dicho, ¿con quién? Más verbo, más sujeto. ¿Con quién? ¿Con quién? Compañía, bailó conmigo, por ejemplo, bailó conmigo. Y la otra sería Isabel se fue al puerto con su perro. Todo por no estar, por no hacer la letra más chiquita. Bailó es el verbo. ¿Quién bailó? Él o ella. Conmigo, es un circunstancial de compañía. ¿Con quién bailó? Conmigo. Isabel es el sujeto. Se fue es el verbo. Al puerto. ¿Dónde se fue? Al puerto. Por lo tanto, esto es circunstancial de lugar. Con su perro vendría siendo circunstancial de compañía. ¿Estamos? El del tema no propiamente, ¿sobre qué? Sí, la pregunta es sobre qué, más verbo, más sujeto. Vendría siendo, no se cansaba de hablar sobre la eternidad. No se cansaba de hablar sobre la eternidad. Si ustedes se dan cuenta, algunas palabras son precursoras de la introducción del complemento circunstancial. No se cansaba, cansaba es el verbo, cansaba de hablar. Este es un verbo completo. Luego les platico sobre estos. No se cansaba de hablar sobre qué, sobre qué no se cansaba de hablar, sobre la eternidad. Este es complemento circunstancial de tema. Estos complementos son muy raros, o sea, no vamos por la vida hablando sobre temas en específico. Por lo tanto, pues no lo van a utilizar mucho. De causa, y ya vamos a terminar. ¿Por qué? Aquí debo de hacer una aclaración, ya que estamos aquí. Cuando es nexo, cuando el por qué es de nexo, por ejemplo, yo salí de mi casa tarde porque me desperté
por qué me desperté tarde, porque me dormí tarde. Ese por qué va junto. Cuando hablo de un por qué como pregunta, va separado. Ajá. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué lo escribe tan junto? Bueno, porque escribo mal. ¿Por qué va separado? Porque es pregunta. Acuérdense, cuando es pregunta, va separado. Cuando es un nexo, va junto. ¿Por qué más verbo más sujeto? No fue a la guerra por miedo. No fue a la... Uy. Ok, no fue a la guerra por miedo. Guerra, ay, yo guerra, tú guerra, nosotros guerreamos, no, ¿verdad? Este es el verbo. Y no fue a la guerra, ¿qué sería? Espéreme. No fue a la guerra por miedo. Por miedo, obviamente, es la circunstancia de causa. Y a la guerra, no fue a la guerra, no es complemento circunstancial. ¿Dónde no fue? A la guerra. ¿Dónde no fue? A la guerra. Este es un lugar. Complemento circunstancial de lugar. Y el otro, por miedo, es de causa. Por ejemplo, adelgazó debido a la mala alimentación. Adelgazó debido a la mala alimentación. Ok. Debido, adelgazó, verbo, debido, debido, adelgazó, debido a la mala alimentación. Fíjense que estos son dos verbos. Ojo, es una oración, compuesta. Estos son dos verbos, pero son dos oraciones. Luego les explico cómo funciona esto. Adelgazó es una oración y debido es otra oración. A la mala alimentación. Aquí vamos a ver. Y finalidad. Da limosna para tranquilidad. Limosna para tranquilizar su conciencia. Ojo, hagan su cuadrito, en su cuaderno de los complementos circunstanciales y su pregunta. La de finalidad, la pregunta es ¿para qué? Más verbo, más sujeto. Este es el verbo. Para tranquilizar su conciencia, limosna es objeto directo. Y para tranquilizar su conciencia es circunstancial de finalidad. La última duda. Aquí no hay pregunta y expresa una incertidumbre. Y acompaña con un adverbio. Quizá encuentre un sentido distinto. O tal vez podamos recordar con agrado. ¿O acaso es falsa tu humildad? Vamos a ver, encuentre
Encuentre es el verbo. Un sentido distinto. Que encuentre un sentido distinto. Objeto directo, y este quizá es el complemento circunstancial de duda. Tal vez podamos, este es el verbo, que podamos, recordar con agrado, que podamos recordar con agrado, objeto directo, y este complemento circunstancial de duda. ¿Acaso es falsa tu humildad? Es el verbo. ¿Acaso es complemento circunstancial de duda? Es falsa tu humildad. Falsa tu humildad. Les investigo qué es eso, porque no es un objeto directo, porque es un verbo ser y estar. ¿Qué es? ¿Falsa tu humildad? No. Los verbos ser y estar no aceptan objeto directo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos voz pasiva. Entonces, vamos a ver que quizá, tal vez, acaso son expresiones de duda. Y eso vendría siendo todos los complementos circunstanciales. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle algunas oraciones y ustedes las van a clasificar. ¿De acuerdo? Gracias.